Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Reciban un cordial saludo de parte de la familia Vallejiana 5. Como bien sabemos, César Vallejo fue un gran poeta y escritor peruano, el cual también fue un gran literario a nivel universal. Es por ello que el día de hoy hablaremos sobre uno de sus cuentos, llamado Cera, y opinaremos respecto a ello. Por eso, si quieres conocer más sobre esto, iniciemos. En el cuento Cera de la sección Coro de Vientos es el último de la serie de los relatos del libro de Escalas. No es menos importante su sitio de cierre, puesto que se trata del cuento mejor logrado del libro, y al que podemos darle carácter importante. Su protagonista, Chale, es un apostador chino, prácticamente el único personaje que logra salir airoso del mundo opresivo en el que vive. En cierto modo, una alternativa que tiene el ser humano para preservar su vida en este mundo es hacer trampa y, sin embargo, como veremos, su imagen trasciende los personajes. La obra Cera fue escrita por el grandioso poeta y escritor César Vallejo, publicada en 1923, titulada Las Escalas, que consta de 12 textos, en donde el personaje principal lleva de nombre Chino Chale, que tenía una aura misteriosa y fue quien produjo sus propios dados, dándoles el nombre de Bellos Cubos de Dios. El autor imprime fuerza y angustia en el relato, que brota en el personaje Chale. Vallejo inicia su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamachuco para continuar sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En Trujillo inicia sus estudios universitarios, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras, ya que se matricula en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por motivos económicos lo deja en 1903. Nuevamente retorna a sus labores universitarios, asimismo se gradúa con su tesis El romanticismo en la poesía castellana en 1915. Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que con el paso del tiempo se convierten en el Grupo Norte. Fueron en total 112 días de cárcel, del 6 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921. El autor de Los Heraldos Negros tenía por entonces 28 años. Todo el episodio y lo que vino después de la detención, acusación, proceso y liberación es repasado con sorprendente detalle en el libro Proceso Vallejo, del abogado Germán Patrón Caldera, en 1917 y 2001. No es un libro nuevo, fue originalmente publicado en 1992, pero ahora el objetivo de una reedición amplia a cargo del Fondo Editorial del Poder Judicial. Aquí Vallejo pasa por un proceso donde en la cárcel se da cuenta de que nada lo va a impedir a escribir, ya que en la cárcel terminó algunos poemas, empezó a escribir libros reconocidos que ahora conocemos, y pues muchos y lo que se destaca de Vallejo es que nunca se rindió, pese a todo lo que le pasaba, nunca dejó de escribir. Llega una etapa muy oscura para Vallejo. La muerte de su madre estando en Lima y el dolor de no poder visitarla lo destruye por dentro. Vallejo recuerda a su madre con ternura, admiración, como una mujer amorosa y justa. Tras la muerte de esta mujer, nuestro poeta en su agonía escribe versos y estrofas.
Al regresar, Vallejo asiste a una fiesta patronal en Santiago de Chuco, en donde es involucrado en un incidente, en donde injustamente lo encarcelan. El cuento Cera nos muestra el proceso psicológico, un logro fundamental, en el que se crea un mundo diegético, en el cual ocurren los hechos más significativos. Todos tienen un valor estético porque representan la naturaleza intomable que el hombre ha querido someter para evitar desgracia y vivir con tranquilidad, nos dice Girado y Gallego en la página 237. Pero en este caso representa la obra artística que los dados son cargados, elaborados como joyas que despiertan fascinación en el narrador, diseñados para burlar el destino, que puede que la perdición le alcance al jugador. El carácter simbólico del Clubman como representación de la muerte se observa cuando la tira de dados que favorece, en este caso a Chale, que ha tirado 2 ases y ahora llora como un niño. No se sabe si perdió o ganó. Entonces el cuento termina en un final que no todos esperaban, ya que no se sabe qué es lo que pasó con Chale. Son 3 las escenas en las que el relato nos presenta al protagonista en un despliegue explícito de su condición de apostador. Nos concentramos en ella para observar la transformación de nuestro personaje. La primera se plantea como una puesta en escena con un espectador único, el narrador Aguaita, por una rendija al apostador. La segunda escena se da varios días después, en la casa de apuestas. Chale aparece presidiendo la mesa de juegos. La fama de sus jugadas había llegado hasta el centro mismo de la ciudad. Se hablaba de él en la puerta del Palais Concert, en la calle, no en los salones. El narrador no puede evitar ir a verla jugar. La descripción de su semblante, cuerpo y actitud lo encanallarse, pero la admiración es mayor. La última escena es de la apuesta final. El retador es un hombre robusto, un clubman, distinguido, elegante y desconocido. Es imposible resumir la magnífica descripción que hace Vallejo de este sujeto. Sus rasgos lo acercan a una representación de la muerte, con la cuenca de los ojos que parecen vacías, fornido y avasallador, con un revólver que nadie ve y apunta a la cabeza de Chale. El día de hoy tenemos la presencia de la psicóloga Cintia Saldaña Bernal, en el cual le vamos a realizar algunas preguntas. Muy buenos días. La siguiente pregunta es, ¿qué opina usted sobre la ludopatía y las personas que padecen de esta enfermedad? Hola, ¿cómo están chicos? Buenas tardes con todos. De hecho, cualquier enfermedad que genera una adicción es bastante complicado salir de ella, es todo un proceso de rehabilitación. Entonces, cualquier adicción que esté enfocado por videojuegos, sustancias tóxicas u otras, reitero, ¿no? Es todo un proceso de trabajo y de rehabilitación, donde no solamente involucra a la persona, sino también a los que le rodean, es decir, familia, amigos, y hay una afectación bastante, digamos, una afectación tanto personal y también a nivel familiar. Muchas gracias. ¿Cree usted que las personas que padecen ludopatía realmente pueden superar la enfermedad y con ello dejar las apuestas? De hecho, como lo había mencionado hace un momento, es todo un proceso de rehabilitación. No podemos confirmar que hay un éxito rotundo de toda una rehabilitación completa, pero sí han existido casos donde se ha pasado ese proceso, ¿no? Sin embargo, para poder realizar todo eso es todo un proceso de rehabilitación, de trabajo con la persona, con la familia, estar inmersos en todo un centro de rehabilitación, ¿no? Entonces es todo un trabajo multidisciplinario donde involucra la psicología y otros especialistas, y que parte de la persona, o sea, de la predisposición de la persona y de la conciencia de que tiene un problema, ¿no? Entonces hay casos exitosos como también no los hay, ¿no?
Después de lo mencionado del cuento, ¿qué enseñanza podemos obtener del cuento Cera? De hecho, el cuento Cera analiza o compara un poquito con lo que vemos en la realidad, ¿no? Las personas caen en apuestas, en algunas adicciones, el mundo actual está siendo complejo por eso, entonces hay muchas enseñanzas. Yo creo que Vallejo por algo transmitió este cuento para decirnos, tengan cuidado, el mundo actual avanza, las problemáticas avanzan y nosotros estamos de alguna manera con esa predisposición, ¿no? A lo positivo y a lo negativo. Entonces nosotros elegimos qué camino seguir, elegimos de repente si vamos por lo positivo o si vamos por lo negativo. En este caso, de repente caer en apuestas, en la adicción a los videojuegos, porque los jóvenes estamos expuestos a este tipo de situaciones y tenemos que saber decir no cuando se debe. ¿Qué opinas de los juegos de azar que se presentan en el cuento? Los juegos de azar que se presentan en el cuento, reitero, lo trasladamos a la realidad. Vemos hoy muchas personas ludópatas, vemos muchas personas en casas de apuestas, personas mayores, jóvenes. Entonces estamos expuestos a este tipo de situaciones. Los juegos de azar, como lo dices, es un juego de azar que te puede predisponer a algún tipo de enfermedad, de adicción, y que depende mucho de la persona de no caer en este tipo de realidad. ¿Qué otro final le podría poner al cuento Cera? Otro final, quizás el final es un poquito inconcluso, no sabemos si hay un final, digamos, fatal o mucho más fuerte, ¿no? el que nos deja, pero de alguna manera creo que tiene una enseñanza, ¿no? A lo que uno está expuesto por caer en ese tipo de apuestas, ¿no? Lo que uno quisiera siempre es un final feliz, pero para evitar llegar a ese tipo de situaciones, yo creo que debemos de primero saber elegir y decir no, ¿no? De hecho, no se debería llegar a ese tipo de situaciones. Sí. ¿Recomendaría el cuento Cera para los jóvenes? Recomendaría todos los cuentos. Todo lo que transmite César Vallejo es parte de su experiencia, de su historia, de lo que ve, de alguna manera de decirle a los jóvenes, a las personas, de que hay mucho por aprender, hay mucho por trabajar en la sociedad, hay mucho por mejorar y que depende de nosotros hacer. Sí. Muchas gracias, Nicola. Gracias. La manifestación personal sobre los valores como estudiante universitario en comparación con la vida de Vallejo tenemos como un valor solidario, ya que Vallejo encuentra un significado en la vida y este llega a tener un espíritu de solidario. Él, entre su cuento de Cera, resalta este valor. También tenemos como valor la perseverancia en varias etapas de la vida de César Vallejo. Una de ellas en la etapa universitaria, en donde él presentaba varias adversidades económicas y a pesar de eso él mantenía firme su decisión de ser profesional, y este es el valor que nos representa como grupo, ya que todos aportamos con entusiasmo y perseverancia para lograr este proyecto importante. El final del cuento Cera de César Vallejo es cuando una persona a la cual nadie conoce entra y reta a Chale con la misma cantidad que Chale tenía sobre la mesa. Él tenía amenazado a Chale, si perdía, él moría. Vallejo nos enseña que la vida consiste en hacer cosas para el bien de los demás. El espíritu solidario es lo que le da sentido a la vida. ¿Qué enseñanza nos deja esta obra de cuento de Cera? La enseñanza que nos deja es hacer cosas para el bien de los demás. El espíritu solidario es lo que da sentido a la vida, así lo entiende. De modo que para que si no puede hacer nada para los demás, es como si hubiese perdido un poco la vida. Vallejo refleja su sentimiento personal de desamparo frente a la vida y a su dureza. Así, dado que el modernismo presenta la poesía como el conocimiento de la vida y la salvación para el hombre. La idea de este
cuento es remontarnos a épocas pasadas donde en la antigua Lima se daban los juegos al azar de los dados, y es reflexionar sobre este tema y tomar mejores decisiones, y no desaprovechar ninguna oportunidad y vivir la vida al máximo y disfrutar cada placer y ser personas responsables ante estos juegos. Ahora te proponemos una pregunta. ¿Qué tanto conoces tú acerca del cuento Cera? ¿Y cuál es tu opinión acerca de este cuento escrita por nuestro gran poeta César Vallejo? Gracias.